¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en un sitio, se dio un despliegue importante. De aquí salieron los migrantes hacia Reynosa, Tamaulipas. En esa zona es atípico. Miren nomás la puntería que traemos, perros, por eso corrieron luego. La delincuencia organizada liberó a 32 migrantes secuestrados ante el temor a reacciones del gobierno federal y el ejército. Primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto. Pero ahora que ya fueron liberados, están filtrando audios en donde se escucha a presuntos líderes delictivos reclamando el por qué se dieron a las presiones del gobierno. A ver, carnal, ¿por qué dejaron ir a los invitados, loco? ¿Te tienen miedo al gobierno, qué, carnal? Pero voy por partes. En México, la delincuencia organizada ha ampliado sus actividades delictivas más allá del tráfico de narcóticos para dedicarse también a la extorsión, cobro de piso y trata de personas. Una de esas nuevas acciones ha incluido el secuestro de migrantes extranjeros que cruzan México con el sueño de llegar a Estados Unidos. Esas personas son privadas de la libertad para engrosar las filas de sicarios o bien para que los delincuentes exijan a sus familiares el pago de un rescate. Por meses, diversos grupos han denunciado secuestros masivos de migrantes. Sin embargo, el más mediático de los últimos días ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando fueron privados de la libertad 32 personas que viajaban a bordo de un autobús que salió de Monterrey, Nuevo León, rumbo a Matamoros, Tamaulipas, con el objetivo de obtener una visa humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Comienzo hablándote del secuestro. Este ocurrió el 30 de diciembre. Las autoridades lo mantuvieron en secreto durante 2 días y fue hasta el 1 de enero que reconocieron lo ocurrido. El conductor del vehículo, es un autobús del grupo Senda, número 9570, reportó a las 19:26 del día 30 de diciembre a través de la línea de emergencia 911 sobre este incidente. Jorge Cuellar Montoya, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Tamaulipas, confirmó el secuestro, específicamente en el tramo carretero que va de Reynosa a Matamoros, y que fueron 31 los pasajeros de varias nacionalidades los privados de la libertad por hombres armados, mientras que otros 5 habían sido dejados en libertad. Llama la atención algo. El 30 de diciembre, en redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó del hecho, pero omitió detalles importantes. Aseguró que un autobús había sido detenido por hombres armados y que los 36 pasajeros habían sido obligados a descender, pero también asegura que intervinieron elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal para finalmente escoltar la unidad hasta su destino final. Sin embargo, no dijo que de esos 36 pasajeros, 31 permanecían secuestrados, sino hasta 2 días después. Este tema llegó también a la conferencia matutina a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el tercer día. Como dijo el presidente, rápidamente la ubicación de las víctimas. También pues está participando el Instituto Nacional de Migración. Para entonces, la noticia era que los delincuentes habían dejado libres a 5 personas sin que las autoridades revelen por qué los habían soltado y principalmente quién los había secuestrado. Lo que sí dijeron es que se trataba de un secuestro atípico. También pues hay que decir que este tipo de eventos se daba con 1, 2, 3 migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente. Lo cierto es que en el 2023 ya sumaban varios secuestros masivos de migrantes. El 11 de marzo, 53 migrantes fueron liberados en Sonoita, Sonora. El 6 de abril, autoridades que buscaban a 50 migrantes desaparecidos encontraron a esos 50 y a otros 50 más por pura coincidencia. El 15 de mayo fueron secuestrados 50 migrantes por presuntos integrantes del Cártel del Golfo en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. El 25 de abril fueron secuestrados 63 migrantes en la carretera que comunica Sonoita con San Luis Río Colorado. El 29 de julio, 4 venezolanos fueron privados de la libertad en Matamoros, Tamaulipas. Y el 23 de agosto, 9 migrantes, entre ellos 2 menores de edad, fueron secuestrados en un hotel de Ciudad Juárez, Chihuahua. Además de que un día antes del secuestro de este 30 de diciembre, 28 extranjeros llegaron a la casa del migrante en Reynosa asegurando que habían sido privados de la libertad y recientemente liberados tras pagar una extorsión. Finalmente, tras ser abordado el último secuestro en la conferencia matutina, se informó que fueron movilizados elementos federales para dar con los migrantes, luego de que la noticia ya había dado la vuelta al mundo y había provocado reacciones de autoridades de los gobiernos de Venezuela, Honduras, Ecuador y Colombia, de donde son originarios los migrantes secuestrados. Este es el albergue Ágape, estamos en el
exterior de este albergue. Y bueno, este albergue a ustedes les va a llamar la atención y la curiosidad, porque de aquí salieron los migrantes hacia Reynosa, Tamaulipas, en noviembre, y que fueron secuestrados. Y también el coordinador de este albergue hablaba sobre la necesidad de que el gobierno de Tamaulipas les brindara seguridad al llegar allá, porque ya habían sido secuestrados algunos inmigrantes. Finalmente, el 3 de enero, autoridades federales y estatales reportaron el rescate de los migrantes. No 31, sino 32 secuestrados, incluido un bebé de quien no tenían registro las mismas autoridades. El gobierno de Tamaulipas fue el que ofreció más detalles, pues aseguró que rastrearon los teléfonos de los migrantes, analizaron videograbaciones del secuestro y salieron a la búsqueda de los migrantes apoyados por perros entrenados, hasta que finalmente se dio el rescate. Lo cierto es que las cosas no ocurrieron así. En la conferencia matutina de este jueves 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hubo tal rescate, sino que los delincuentes liberaron por propia voluntad a los migrantes. No fueron liberados, no fueron rescatados, los dejaron libres. Sí, fue una serie de factores. Primero, esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto, todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas. Desde antes de que el presidente lo reconociera, ya existían sospechas de que no existió tal rescate, debido a que no hubo detenidos, y a que había reportes de que fueron encontrados alrededor de la 1 de la tarde de este 3 de enero en la avenida Francisco y Madero, que es la más concurrida del municipio de Río Bravo. Aunque el presidente terminó desmintiendo las versiones de las mismas autoridades federales y estatales, lo cierto es que hasta antes de la liberación fueron reportados enfrentamientos en ese municipio. Para que miren cómo está la guasanga. Te agarré de ladito, perro. Luego lo corren en la blanca y culo, luego. Pinche. Metro. Tamaulipas, perros. Ahora que se sabe que los delincuentes liberaron de manera voluntaria a los migrantes, se ha dado a conocer un audio de una comunicación por radio que sostuvieron presuntos líderes del grupo de los Escorpiones del Cártel del Golfo, en donde cuestionan quién ordenó la liberación de los migrantes. Un audio con el que se pretende asegurar que hay un grupo de este grupo delictivo que no estuvo de acuerdo con esta liberación y que apunta a una persona identificada como Juan Miguel, alias el Miguelito o el 56, como quien tomó la decisión de dejar en libertad a los migrantes. Acusación en redes sociales que, debo destacar, no ha sido confirmada por una sola autoridad. A ver, carnal, ¿por qué dejan miedo a los invitados, loco? ¿Te tienen miedo al gobierno, qué, carnal? Por eso tienen las duras, loco, para echarles vergazos. Ocupo que se comunique 5 o 6 países con la gente y se van, carnal.